entre arenas y cemento y cuba de hormigón. Puntales, chapaías. Organizarnos y luchar para conquistar un futuro digno, ¿no? Y qué mejor herramienta que actos como este, ¿no? Donde nos informamos sobre la historia para poder defender nuestros intereses como clase obrera. Y bueno, yo estoy aquí como para dar una perspectiva así un poco más de género, ¿no? Hay veces que dejamos, que obviamos ciertas problemáticas porque las tenemos como algo superado o algo pues ya como muy pasado, ¿no? Y con esto me refiero a la situación de la mujer en el mundo laboral, ¿vale? Entonces voy a leer algunos datos que son muy reveladores. En España una mujer debe trabajar 79 días más al año que un hombre para obtener su mismo salario. Y tomando como referente los 35 años de vida laboral media, una mujer tiene que cotizar 11 años y medio más que un hombre para recibir una pensión similar a la suya, ¿vale? De los contratos firmados por mujeres, un 83% son temporales y un 75% de las contrataciones a mujeres son a tiempo parcial. Bueno, esto, además de evidenciar la agudización de la precarización laboral entre las mujeres, muestra dos problemáticas propias de la mujer, que es la falsa conciliación y la división sexual del trabajo, ¿no? Que esto produce pues, una minusvaloración del trabajo en la mujer de la sociedad. La jornada a tiempo parcial, que supone en la mayoría de los casos ser pobre trabajando, es escondido bajo la premisa de compatibilidad, ¿no? Una madre o una mujer que tenga cargas familiares, lo que realmente lo que no necesita es trabajar menos horas por un salario inferior, ¿no? Sino o bien tener mayor asistencia social o bien que se asegure el reparto de tareas a través de iguales derechos laborales, ¿no? Además, estos contratos a tiempo parcial hacen que en núcleos familiares tradicionales el sueldo más alto llega por parte del hombre a la casa, lo que perpetúa el rol de la mujer como gestora de los cuidados y de lo doméstico y también impide su emancipación. Bueno, otra evidencia de la feminización de la pobreza es el desempleo. La tasa de actividad en mujeres es de 10,4 puntos menor que la de los hombres. Y un 60% del paro de larga duración corresponde también a las mujeres. Además, las ayudas a mujeres desempleadas apenas alcanzan de una media de unos 426 euros y solo se les dan estas ayudas a un 45% de las desempleadas, ¿vale? Reciben algún tipo de prestación. Y bueno, pues esto no es casualidad que la crisis afecte mucho más a las mujeres, ¿no? Porque somos las menos protegidas. El sistema capitalista, haya crisis o no, sigue necesitando sustentarse, sigue necesitando que nazcan niños que luego los mayores serán explotados igualmente y sigue necesitando que se cuiden ancianos. Y bueno, pues la realidad es que no solo no hemos conseguido cambiar que todos los cuidados y todas las tareas domésticas sean asumidas por las mujeres, sino que además estamos viviendo como una reunificación, ¿no? Y bueno, si pasamos a hablar de mujeres jóvenes, en la actualidad un 60% de las graduadas universitarias son mujeres, ¿no? Entonces somos la generación más preparada y también la más precaria. Si para un joven hoy en día es imposible plantearse tener un futuro o una vida suya propia, que recordemos que la tasa de paro de la juventud es del 52,8% y subiendo, es lo más seguro, para una mujer lo es más, ¿no? También un dato revelador es la presencia de mujeres en sectores laborales que están relacionados con los cuidados, ¿no? Pues la educación, la sanidad, que además, casualmente, estos trabajos son los que más desprotegidos están a nivel de derechos y los que más recortes han sufrido, ¿no? Entonces, pues eso, imposible tener un proyecto de vida propio. Y bueno, parafraseando a Angela Davis, pues no sé, imaginaos ser español, ser joven y además ser mujer. Mal, fatal. Y bueno, pareciendo que somos simplemente explotadas, que la desigualdad entre hombres y mujeres, así como la problemática de la mujer con el sistema capitalista y patriarcal, se hace aún más evidente en el mundo laboral, ¿qué nos queda ante eso, no? Porque es todo como muy pesimista.
Bueno, pues la organización y la respuesta colectiva. Es necesario regular los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, aparte de en otros, y por ello todas las herramientas que defienden a la clase obrera y a la clase trabajadora han de asumir esa lucha como suya, ¿vale? Porque las mujeres están y son clase obrera y clase trabajadora, y la lucha feminista debe estar asumida y transversalizada en la lucha obrera. Y bueno, ya no me enrollo más, y bueno, no sé cómo empezar, tenemos a Imanol y a David, y pues... Unas imágenes para que sea un poco más ameno. Esta es una imagen de movimiento obrero, pero de movimiento obrero pues más divertido, ¿no? Obviamente no es del que nos ocupa hoy. El movimiento obrero del que estamos hablando tiene más que ver con esto. Es la organización reivindicativa de los intereses de los trabajadores que a lo largo de la historia se va desarrollando. Pero a lo largo de toda la historia, no, el movimiento obrero no se da a lo largo de toda la historia. Hay que reconocer que, Martí, por favor, que el movimiento obrero forma parte de... los trabajadores formamos parte de una clase social, o sea, los trabajadores somos una clase social. ¿Y qué es una clase social? Pues una clase social es un colectivo importante de la sociedad, uno de los estratos que tienen una relación determinada con los medios de producción, ¿no? Digamos que tenemos una relación, que todas las personas, un colectivo importante en la sociedad, que tenemos el mismo modo de conseguir lo necesario, cómo nos ganamos la vida. Y eso en relación con los medios de producción. A lo largo de la historia, pues los medios de producción cambian, y no solamente a lo largo de la historia, en cada sitio geográfico concreto, los medios de producción cambian. Por ejemplo, lo que nos caracteriza a los trabajadores es que nos ganamos la vida mediante la venta de nuestra fuerza de trabajo, fuerza física y fuerza intelectual. La ponemos en venta y a cambio de eso conseguimos dinero, con lo cual nos ganamos la vida. Y además siempre trabajamos para otra persona u otro organismo que es el propietario de esos bienes de producción, es el propietario de la fábrica, es el propietario del barco en el caso de que fuéramos pescadores, es el propietario de la tierra en el caso de que fuéramos labradores, y es también el dueño no solamente de la tierra, sino que, o del medio de producción, sino de aquello que se produce, y que nosotros únicamente tenemos como medio de vida la venta de esta fuerza de trabajo, mantenerse en su estatus de poder. Poco a poco es algo que se estaba perdiendo. Por ejemplo, aquí en España se ve, hay un ejemplo, por ejemplo, la desamortización de Mendizábal. Hubo en un momento determinado que se produce una desamortización que lo que ocasiona es que terrenos y propiedades de la iglesia son expropiados, no para dárselo a los pobres, no para dárselo a los trabajadores, sino que se ponen en venta para que lo compre quien tiene dinero, la burguesía. La burguesía, quien se hace previo pago de esas propiedades que eran de la iglesia. Era de alguna manera un guiño y una forma de ver y entender que tanto la nobleza, el alto clero que veíamos antes en el segundo peldaño, en el segundo peldaño más alto, ¿no? Casi en lo más alto, solo por debajo del rey, pues que pierde fuerza, y que los burgueses cada vez por su capacidad de producción y su capacidad económica, pues que se van haciendo fuertes. Se van haciendo fuertes de tal manera que incluso se plantean que, bueno, que lo mismo el rey allí les sobra, o que les interesaría un rey un poco monigote, pero que no, de alguna manera no cuestione realmente quién manda ahí, que es el que maneja capital. Esto, cuando se rompe de una manera muy clara en Europa, es una revolución que al final no deja de ser una revolución burguesa, que es la Revolución Francesa. Una revolución burguesa, pero que realmente tenía un germen muy interesante. En Europa había germinado en los pensamientos de Voltaire, de Rousseau, el humanismo, el no poner a Dios como el centro de todas las cosas. Había un avance importante que estaba creando en la sociedad, y de hecho el lema, ¿no?, del propio movimiento de libertad, igualdad y fraternidad representaba un avance social importante. ¿Qué ocurre? Que cuando se da esta revolución francesa, se
se produce también luego luchas internas de para qué hemos hecho esta revolución, ¿no? Tenemos el ejemplo claro de los girondinos que digamos que eran una parte del proceso revolucionario que, entre otras cosas, planteaban el sufragio universal, es decir, no censitario, nos votamos todos, el que tiene más o el que tiene menos, votamos todos. Y luego la abolición de la esclavitud. Luego, obviamente, aquí cortar cabezas cortaron todos, lo que pasa que, bueno, unos tiran la fama y otros cargan la lana, pero realmente los que defendieron eso fueron los jacobinos. No, Martí, no puedo. ¿Vale? Lo siento. Pero este no fue el único proceso revolucionario que hubo. Por ejemplo, unos pocos años antes se había producido, por ejemplo, la revolución. Bueno, la gran independencia no deja de ser un proceso revolucionario. La gran independencia me refiero a Estados Unidos. El poder económico de la colonia, que Estados Unidos era una colonia, veían que tenían que pagar una serie de tributos al rey inglés y decían, bueno, hay el germen de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Luego, el segundo estado en independizarse en toda América, curiosamente, fue Haití, por los mismos años, pero Haití con una correlación de fuerzas entre las diferentes clases sociales muy distintas. Hay quienes encabezaron la independencia fueron los esclavos. Todavía había esclavos y los cimarrones eran los esclavos que se escapaban de los campos de cultivo y se escapaban a las montañas y allí se volvían guerrilleros. Fueron los cimarrones quienes consiguieron la independencia de Haití, que hay quien dice que luego nunca se le ha perdonado a ese país ni liberado de todos los propios esclavos lo que hicieron, y por eso siempre ha estado bajo la bota y nunca ha dejado de ser un país bastante reprimido, ¿no? Eso así un poco de forma como anécdota. Y luego también hubo otros procesos de revoluciones burguesas, como fueron el proceso de las revoluciones en América Latina. Simón Bolívar, pero realmente no tiene intención de que el pueblo se gobernase, o sea, quería independencia para su pueblo, quería que viviera mejor, pero no van a ser ellos quienes gobiernen, ¿no? Un tipo de revolución burguesa. Si pasamos de página, antes de que se me olvide, había una cosa, fue durante la Revolución Francesa también, cuando surge la historia de la bandera roja. Sí, porque durante el proceso de Revolución Francesa, antes de la caída del monarca, digamos que el ejército, antes de abrir fuego contra la población, sacaban la bandera roja, de alguna manera lo que estaban era avisando, como diciendo, aquí van a caer ustedes como panes, y para que la gente se fuera. Entonces lo que empezó a hacer la gente en las manifestaciones era llevar banderas rojas, asumiendo como que no tenemos miedo a que os paréis. Bueno, miedo sí tendrían, porque eran seres humanos, pues tendrían miedo, pero de alguna manera les plantaban cara, dominaban ese miedo, llevando esa bandera roja como desafío, ¿no? Y esa es un poco lo que se cuenta que es la raíz de la bandera roja durante esa Revolución Francesa. La siguiente imagen, bueno, esta imagen será tan buena como cualquier otra. Es, digamos, el principio del sindicalismo. En los diferentes países se va generando mayor poder de la clase burguesa. Aquí, por ejemplo, el intento claramente fue la constitución de la PEPA, la de 1812. Se lo censitario, y por supuesto las mujeres no entran en eso, aunque por mucho dinero que tengan. Y mantenían al rey Alfonso VII, o sea, Fernando VII como rey, pero como un pelele, dejándole claro, ¿no? O lo que pretendía esa constitución de 1812 era que tenía que haber mayor libertad para los burgueses para que pudieran desarrollarse. De alguna manera, pues, la correlación de fuerzas, como digo, por aquella época del finales del 1700, principios de 1800, cambia y se va iniciando lo que va a ser la revolución industrial. En ese periodo lo que se caracteriza es que por los avances tecnológicos pues se aumenta la jornada laboral, ¿no? Hay una pérdida salarial importante. En aquel momento lo que interesa es producir mucho, por lo que se generaliza el trabajo infantil y femenino, que hasta ese momento no estaba del todo extendido.
Y por supuesto estamos hablando de una sociedad en la que si trabajas comes y si no trabajas no comes. Si estás enfermo, si tu edad no te permite seguir trabajando, pues te espera la miseria y el abandono. Bueno, eso hace pues que concretamente en Inglaterra los tejedores ingleses y demás gremios se empiezan a crear organizaciones gremiales de zapateros, herreros. Esos movimientos son débiles, pero se van formaciones sindicales en Alemania, en Francia, en España y en Bélgica. Y esos movimientos sindicales que originalmente únicamente lo que se están planteando es medidas economicistas, surge posicionamientos filosóficos, ideológicos que dicen no, ir más allá, ¿no? Fuerza principalmente es, aquí vemos a lo que encarnaría el socialismo científico, Karl Marx, que luego muy conocido como marxismo, en aquel momento no se hacía marxismo obviamente, pues el socialismo científico, y el anarquismo colectivista de Bakunin, ¿no? Por esos años pues empieza a haber movimientos ideológicos que dicen, bueno, ¿y por qué tiene que haber una minoría que son los dueños de los medios de producción? ¿Y por qué todos los demás dependemos de que esos nos den trabajo, que no nos lo den, no, ¿por qué no podemos colectivizar esos medios de producción, ¿no? Ya en 1848 sale un libro muy importante, La historia de la humanidad, que es el Manifiesto Comunista. Karl Marx, junto con Federico Engels, lo escriben y que van marcando posición, al igual que los anarquistas se van haciendo fuertes. Concretamente en España, principalmente los movimientos obreros son anarquistas. Son anarquistas hasta ya casi a punto de iniciarse el siglo XX, hasta el año 1889, que se crea la UGT. Hay que, incluso después de estas dos posiciones. Pero bueno, estas dos posiciones tenían algo importante, ¿no? Y deciden juntarse en Londres en el año 1864. Un momento importantísimo para la historia de los trabajadores, porque este va a ser el inicio de la Primera Internacional. La asociación de la Primera Internacional, la Asociación de Trabajadores Internacional. ¿Por qué se unen allí? Porque para empezar, aunque digamos más, realmente tienen muchas cosas en común. ¿Qué tienen en común? Ambos coinciden en una cuestión: el capitalismo hay que acabar con él. En eso están de acuerdo, que estén de acuerdo en esto ya es importante. Están de acuerdo en el análisis de que existen clases sociales y que esas clases luchan entre ellas y que ese es el motor de la historia. Están de acuerdo en eso, no es poco, ¿vale? Y que hay que acabar con el Estado, entendiendo que cualquier forma de Estado, cualquier forma, incluida la socialista, incluso islamista, la que nos inventemos, toda forma de Estado es una forma de represión, porque toda forma de Estado trata de hacer prevalecer los principios y las costumbres del poder que lo sostiene. Por lo tanto, todo Estado tiene dentro de sí una función represiva, ¿no? Porque el inicio de esta Primera Internacional fue el germen de la Comuna de París. En la Comuna de París se dio muchos años después, en 1831, el derecho de prestar dinero a cambio de unos intereses, y se dio un punto importante, el derecho a los trabajadores de gestionar las fábricas cuando éstas habían sido abandonadas por sus propietarios anteriores. O sea, fue la primera vez que dijeron, no, aquí legalmente los trabajadores pueden ser los propietarios de los bienes de producción. Fue la primera vez que eso se da y fue en la Comuna de París. ¿Qué ocurre? Pues fueron masacrados. La siguiente imagen, fueron masacrados, y no solamente masacrados, sino que luego hicieron fotos de todos los cabecillas y las divulgaron, todo lo que pusieron, de alguna manera como escarmiento, ¿no? Dejando claro, mira, están todos aquí muertos y el que se le ocurra hacer lo mismo, pues le va a pasar igual. De hecho, en Francia luego hubo otros intentos de comunas en lugares más pequeños que también fueron reprimidos a sangre y fuego, ¿no? Bueno, estábamos por la Primera Internacional, que decíamos que también tenía cuestiones que estaban entre ellos separados, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre Marx y Engels, digamos, o el socialismo científico y el anarquismo colectivista, es que los anarquistas consideraban que se podía pasar directamente de un Estado burgués
a la anarquía directamente. Pasamos de tener este Estado a no tener Estado, a la autoorganización, autogestión de los trabajadores, ¿vale? Y estaban por otro lado los socialistas científicos que decían, está bien eso, tal, pero no es posible. No es posible, ¿por qué? Porque tiene que existir otra forma de Estado, que sería el Estado socialista, el Estado de los trabajadores, pero no dejaría de ser un Estado, y no dejaría de ser represor. ¿Y por qué no dejaría de ser represor? Porque necesitaría tener ejército. ¿Por qué? Porque dentro de tu propio territorio en el que ha habido ese proceso revolucionario va a seguir habiendo burgueses que antes vivían muy bien y que quieren volver a vivir bien, y luego en el exterior de ese territorio que has hecho la revolución, el resto de potencias te van a ver como una perpetua amenaza y te van a atacar. Por lo tanto, tú no puedes renunciar a tener herramientas de represión. Y luego ocurre otra cosa. ¿Cómo vas a generar una sociedad nueva cuando la mayoría han sido educados bajo los dogmas de la sociedad anterior? Hace falta un paso previo que lo llamaban Estado socialista. Antes de que terminase la Primera Internacional, en el Congreso de Barcelona, donde hubo una mayoría de anarquista en ese congreso, pero que ya contaba en España, si no me equivoco, con 30.000 afiliados, sí. Ya había 30.000 afiliados en 1860, no 70. En 1870 ya había 30.000 afiliados. Un momento importante para los trabajadores, para poder crear, por ejemplo, ese congreso de trabajadores, fue la revolución de 1868. En 1868 en España hubo una revolución, no se habla mucho de ella, pero la hubo. De alguna manera fue una revolución, no fue una gran guerra, pero vamos, fue un proceso bélico por el cual Isabel II perdió la corona, y realmente el conflicto de fondo era el siguiente: los burgueses querían más poder, y Isabel II no se lo daba. Entonces, a partir de ahí se produce la revolución de 1868, y fruto de ahí viene la libertad de asociación. Y se inician 6 años que llamaron 6 años de democracia. Si lo miráramos hoy, no era tanta democracia, pero bueno, comparado con lo que habían tenido antes, era mucha democracia. Y entonces, gracias a la libertad de asociación, pues se puede generar esto: 30.000 afiliados ya en 1870. ¿Vale? Y uno de los libros que ha pasado la historia de política, ¿no? Escrito a finales del siglo XIX, 1890 y algo, que es Reforma o Revolución. Es claramente una contraposición a Edward Bernstein, que eran compañeros de partido en aquel momento, ¿no? Luego fue curioso, Rosa Luxemburgo fue asesinada por un gobierno socialdemócrata, pero cosas que pasan. El que tiene que haber un día reivindicativo de los derechos de la mujer trabajadora. No solamente pensando en hacemos una fiesta y demás, sino que había unas reivindicaciones muy claras, que eran, por ejemplo, el derecho a una formación profesional, el derecho a la alfabetización, el derecho al sufragio también. Esto viene de esta mujer, y esto ocurre en el PAN, ¿no? Que tenían que hacer cola en la Rusia zarista. Pues cuando llegan al que se abre, resulta que no hay pan. Entonces son las que empiezan a liar parda, y luego les siguen sus maridos que salen de las fábricas, y ese fue el inicio de la revolución de febrero, de la revolución rusa. En España, ¿cómo se vivió esa situación, ¿no? Que fue un enfrentamiento entre el revisionismo y el marxismo, ¿no? Y además un enfrentamiento que llegó a sus últimas consecuencias con la Primera Guerra Mundial en 1914, porque había una parte que decía no tenemos que participar en la Primera Guerra Mundial, vamos a matarnos entre trabajadores para defender los intereses de los capitalistas, no tenemos que apoyar esa guerra. Pero hubo una parte importante de esos partidos socialdemócratas que se fueron haciendo revisionistas, fueron aceptando para sí los posicionamientos de Edward Bernstein, y hasta ahora son los partidos socialdemócratas que tenemos ahora. A través, hacen como lo llaman solidaridad obrera, donde se unen movimientos anarquistas y no anarquistas y la OGT. Se genera una huelga que viene porque España se mete en una nueva guerra con Marruecos. Eran recurrentes las guerras con Marruecos, estábamos festejados por 3, y en esta guerra concretamente movilizan a los reservistas. Movilizar a los reservistas significaba pues que se tuvieran que ir los trabajadores de abandonar
sus casas, no garantizando ningún tipo de sustento hacia los que quedaban aquí, y se tenían que ir a Marruecos a matarse, a morir, a matar. Además, en un momento en el que ocurre como la guerra de Cuba, los políticos también, y dentro del movimiento obrero pasamos de una dinámica de confrontación, ¿no?, de negociación, presión, presión, negociación. Pasamos con los años, concretamente, sobre todo hay un punto de inflexión claro que es en 1987, cuando cambia la dirección de Comisiones Obreras y pasa de Marcelino Camacho a Antonio Gutiérrez. A partir de ahí, ya UGT había abandonado bastante lo que era la reivindicación, porque ya había empezado a gobernar el PSOE. UGT era y es un sindicato bastante dependiente del partido político, y se vio, cuando empezó a gobernar el PSOE, pues que UGT cambió su modo de actuar, y luego en el 87, pues al cambiar la cabeza de Comisiones Obreras se cambia por una táctica, al igual de la negociación-presión, se pasa a la táctica de, bueno, la paz social, que es evitar, en la medida posible, tratar de evitar conflictos y de llegar a acuerdos. Porque los feministas son bien, o sea, en general el acto, ¿no?, de lo que trata es de la historia del movimiento obrero, ¿no?, si es como se ha titulado. Es un poco por donde quería empezar la ponencia, era quizás diciendo cosas obvias, pero que parece que el desarrollo de los acontecimientos han hecho que dejen de ser tan obvias, ¿no? Entendemos que si existe un movimiento obrero es porque existen sujetos que componen ese movimiento obrero, ¿no? Es decir, esos sujetos entendemos que son las trabajadoras y los trabajadores, y más allá de su nivel de autoidentificación colectiva o su nivel de conciencia, nosotros entendemos que sí que existe la clase obrera como sujeto político, ¿no? Y esto no está de más recordarlo, porque parece que con el paso de las décadas la lucha ideológica que ha implementado la burguesía dentro de todos los sistemas ha ido en cierto modo permitiendo que olvidemos esta cuestión, ¿no?, que la lucha de clases sigue existiendo, que las clases siguen existiendo y que la nuestra es la clase trabajadora y es la que va perdiendo, ¿no? Y esa cuestión la burguesía lo tiene muy claro. De hecho, un conocido, tanto cuando hay una parte de la población que sigue teniendo que vender su fuerza de trabajo y que hay otra parte de la población que se la compra a cambio de un salario, y que además esa parte de la población que compra la fuerza de trabajo a la otra parte saca un beneficio del producto elaborado por los trabajadores y por las trabajadoras que no es remunerado, y eso es la plusvalía, ¿no? Eso es lo que genera riqueza en un país, es lo que permite que el capital siga fluyendo y siga manteniendo el poder y la hegemonía, ¿no? En ese sentido también yo creo que es importante remarcar, porque ya digo, ¿no?, parece que durante las últimas décadas ha habido un cuestionamiento de todo, sobre todo a partir de la caída del campo socialista, donde se ha cuestionado la existencia de las clases, donde incluso algunos se atrevieron a decretar el fin de las ideologías, el fin de la historia, y yo creo que hay que volver a ponerlo sobre la mesa porque son cosas que en cierto modo parecen olvidadas, ¿no? Mucha gente, incluso cuando hablamos de clases sociales o de lucha de clases, nos suele llamar anticuado, ¿no? No hay nada más anticuado, de hecho, que negar la existencia de las clases. Pero bueno, yo creo que esta cuestión sí que tenemos que ponerla encima de la mesa para que la tengamos presente. Y además, ya no solo la existencia de clases como tal, luego hay un debate también interesante, claro, que va a dar una especie de pinceladas antes de entrar un poco en el meollo. Y es el tema de que en ciertos discursos se suele decir que el trabajo se ha vuelto tan infernal, ¿no?, que el centro de trabajo se ha vuelto pues prácticamente una situación asfixiante para las trabajadoras y para los trabajadores, que es imposible organizarse en el centro de trabajo. Y yo creo que este discurso también hay que combatirlo de todas las maneras posibles, porque solo es desde la organización en el centro de trabajo donde se pueden conseguir, lo primero, mejoras cotidianas para los trabajadores. Claro, dónde está la ubicación de cada persona, quién está trabajando y quién está poniendo el capital, ¿no?, que normalmente nunca lo ves. Tú ves a tu compañero de trabajo, pero el que pone el capital no lo sueles ver porque no está en el trabajo, de hecho. Entonces, en ese sentido, ¿no?, hay que combatir, entendemos, el discurso de que es mejor organizarse
respecto a lo laboral fuera del centro de trabajo. Es decir, sí que entendemos que hay un montón de luchas que se tienen que hacer fundamentalmente desde fuera del centro de trabajo. Tan tremendo es el de la construcción. Aunque el trabajo sea duro, no le falta buen humor. En invierno y en verano, a la lluvia o al calor.